Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga en este hermoso día. Y vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la carta de Cristo a la iglesia de Éfeso, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Y permítanme darle lectura desde el versículo 1 hasta el 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Quiero comenzar contándoles una historia, hermanos. Se cuenta acerca de un matrimonio, los cuales se fueron a un crucero de viaje, pero lamentablemente cuando estaban ya en alta mar, el barco sufrió algo, de tal manera que hubo un incendio en la embarcación. Muchas personas trataron de salvar sus vidas, se lanzaron al agua. Muchos de ellos no sabían nadar y se ahogaron. Otras personas pues fueron rescatadas por los salvaguardas que había allí, los guardacostas, y lo rescataron. Entre ellos se encontraba un hombre que fue rescatado por estos guardacostas con graves quemaduras. Pero sin embargo, de su esposa no se supo nada. No volvió a saber nada de ella. Pensó tal vez que su esposa había muerto, pero él no se hacía esa idea. Él creía después que su esposa tal vez estaba viva, que entre todos esos quemados que rescataron, a lo mejor ella se encontraba allí. Pues pasó el tiempo y este hombre pues estuvo en su lugar de origen. Allí emprendió un negocio y fue prosperado grandemente, de tal manera que empezó a ganar miles de pesos. Y después de eso se dio a la tarea a buscar a su esposa. Habló a las personas que habían tratado ese caso, de los desaparecidos, de las personas que no se encontraban, lo dio con ellos y les dijo: si ustedes me ayudan a mí a encontrar a mi esposa, les pagaré todo el dinero que ustedes quieran. Las personas se dieron a la tarea de buscar a la esposa. Oyeron que en un lugar había personas de las cuales habían sobrevivido, pero con graves quemaduras en su cuerpo, de tal manera que esas personas quedaron desfiguradas de eso. Bueno, los detectives que fueron para dar con el paradero de esta mujer, pues dieron con una persona, con una mujer. Esta mujer, a la cual encontraron, estaba toda quemada, estaba toda desfigurada por lo que había ocurrido en aquel accidente después de mucho tiempo. Ahora, le preguntaron a ella que cómo se llamaba. Una persona le dijo: tú no te llamas así, el nombre que le has dicho a estos hombres, tú tienes otro nombre, tu nombre original es este. Entonces los hombres se dieron cuenta que esa mujer era la esposa que tanto estaba buscando ese señor, su esposa que él buscaba. Bueno, entonces le dijeron: ¿por qué usted no quiere
regresar a su casa? Si usted sobrevivió, ¿por qué no dijo desde el principio que dónde vivía y quiénes eran sus familiares? La mujer pensó y dijo, tal vez si yo hubiera regresado a la casa, mi esposo no me hubiera aceptado. ¿Por qué razón, señora? Bueno, la razón es que como yo estoy desfigurada, sufrí graves quemaduras en mi rostro, quizás él ya no a mí me iba a amar como al principio. Quizás a lo mejor él me amaba a mí solamente por la belleza física, por la cara bonita, por el cuerpo que tenía, etcétera. Sentí miedo y he vivido tanto tiempo sola, y este tiempo ha sido tan necesario porque si yo hubiera decidido, hubiera ido con él. Bueno, los hombres invitaron a esta mujer y le dijeron, ¿sabe qué? Vayamos, su esposo después de tanto tiempo la sigue esperando. Fue con ellos, el esposo y ella se reencontraron después de mucho tiempo, y lo que ella pensó que iba a suceder no pasó. Al contrario, el esposo le dijo, ven, te estuve esperando tanto tiempo y por fin te he encontrado y te sigo amando de la misma forma que te amé al principio. No me interesa cómo estés, yo te amo a ti. Mi amor por ti no ha cambiado desde el principio, no se ha alterado de ninguna forma. Hermanos, este hombre, a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, el amor hacia su esposa no había cambiado, no había disminuido, no se había marchitado, no se había acabado, a pesar de que no la tuviera presente, sino que la seguía amando con un amor intenso. ¿Por qué quise contarles esta historia? Porque esto, hermanos, nos ilustra claramente a nosotros, la iglesia, que nuestro amor por Cristo no debe de cambiar. Nuestro amor por Cristo no se debe de alterar. Nuestro amor por Cristo no debe disminuir. Nuestro amor por Cristo tiene que ser el mismo que sentimos por Él, así como cuando vinimos a Él y le conocimos y experimentamos el amor hacia Él. A estas alturas debemos seguir sintiendo el mismo amor por Cristo Jesús. La pregunta que yo les quiero hacer para reflexionar a ustedes: ¿usted siente el mismo amor por Cristo que al principio? ¿Su amor hacia Cristo ha cambiado? ¿Su amor hacia Cristo se ha marchitado o sigue siendo el mismo? Reflexione en estas preguntas, porque esto es lo que Cristo le está diciendo a esta iglesia de Éfeso. Le está diciendo prácticamente cosas muy importantes que vamos a estar viendo en esta predicación, en este mensaje a la iglesia de los Efesios. Vayamos pues al primer punto de esta predicación. Y el primer punto que yo pongo en este mensaje es una reprensión de Cristo a la iglesia para que se vuelva a su primer amor. Sí, Cristo le dice a esta iglesia: vuélvete a tu primer amor. ¿Por qué? ¿Acaso esta iglesia no vemos nosotros en los versículos arriba que era una iglesia que hacía muchas actividades? Era una iglesia que tenía muchas actividades. Y lo primero que encontramos en el mensaje del domingo pasado es que esta iglesia trabajaba arduamente hasta el cansancio. Era una iglesia que no estaba pasiva, era una iglesia activa en muchos programas. Es más, trabajaban hasta cansarse, hasta quedar agotados, exhaustos. ¿Alguno de ustedes aquí ha trabajado así para el Señor? De tal manera que dice: ya no tengo fuerzas para seguir. Creo que algunos sí, pero también creo que algunos de los que estamos aquí no tenemos esa actitud, no tenemos esa disposición a trabajar para Cristo. Entonces ellos hacían esto.
También vemos nosotros que esta iglesia pues disciplinaba a los malos. Estas personas eran celosos de la santidad de la iglesia. No permitían de ninguna manera que una persona que se decía que era cristiana, que estuviera viviendo igual como los paganos, como los gentiles, como las personas que no conocen a Dios. Era así esta iglesia. Rápidamente miraban a una persona, a un miembro que estaba caminando de una manera incorrecta o se estaba desviando. Lo que hacían era que lo llamaban, lo reprendían, y si no reconocía, pues simplemente ¿qué hacían? Lo expulsaban de la congregación. ¿Para qué? Para mantener la santidad de la iglesia. Ahora, no solamente hacían esto, sino que nos dicen los versos arriba que también escudriñaban y ponían a prueba a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. En otras palabras, era una iglesia que estaba muy comprometida con la pureza de la doctrina. Eran celosos de la doctrina también. Podemos decirlo que era ese tipo de cristianos que ahora actualmente escriben en su muro, en su perfil de Facebook, cosas doctrinales. ¿Para qué? Para que los demás vean que estamos abrazando la doctrina cristiana y que estamos en contra de la falsa doctrina. Pueden ser esos creyentes que les gustaba debatir, les gustaba refutar la falsa enseñanza. Y esto no quiere decir que sea malo y que no se deba de ser. Al contrario, debemos estar comprometidos nosotros con la pureza y la doctrina de la iglesia. Entonces hacían muchas actividades y podríamos pensar nosotros algo acerca de la iglesia de Éfeso. Es una iglesia casi, perfecta. Podríamos decirlo así. ¿Podríamos encontrar en ella algún defecto nosotros a simple vista? No. Podríamos decir nosotros, mira qué iglesia tan trabajadora. Quisiera yo estar en esa iglesia, porque en esa iglesia sí trabajan, en esa iglesia sí son activos. Podríamos nosotros juzgar desde nuestra perspectiva humana que eran creyentes muy activos y muy amantes del Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano, con ellos? Recordemos nosotros que aunque nosotros veamos por vista, veamos a las personas, veamos a las iglesias, recordemos que nosotros no podemos penetrar al corazón de cada uno, de cada persona. No podemos penetrar. El único que puede penetrar en el corazón de una persona y la puede conocer de una manera profunda y plena es Jesucristo. Jesucristo conoce a cada uno de nosotros. Lo decía en el mensaje del domingo pasado. Debemos de entender nosotros que lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo, Cristo conoce el corazón de las personas. En Juan capítulo 2 versículo 25 dice que no tenía Cristo necesidad de que nadie le dijera: Cristo, ellos hacen esto, ellos están haciendo esto, mira, sucedió esto. No, nadie, él no tenía necesidad que alguien le dijera esto. ¿Por qué? Porque él sabía lo que hay en el corazón de cada persona. Él sabía lo que hay en el hombre. Él sabe lo que hay en el corazón de todos los que estamos aquí en esta tarde, reunidos. Él lo sabe. Hay otro pasaje muy famoso que ustedes se saben, que se encuentra en la 1 Samuel 16-17, cuando Samuel va a buscar un rey para Israel. Dios le dice: ¿sabes qué? Los hombres miran lo de afuera, del vaso, del plato, etcétera. Pero sin embargo, Jehová de los ejércitos mira los corazones. Él mira siempre los corazones. Cristo lo hace así. Quiere decir que Él descubre claramente lo que hay en mi corazón y lo que hay en su corazón de usted. Los efesios pensaron y dijeron: bueno, estamos haciendo las cosas bien que Cristo nos mandó, lo estamos cumpliendo, lo que Él dijo. Pero sin embargo,
Cristo hace algo muy importante en el versículo 4. Dice, aquí es donde vemos la reprensión de Cristo a que la iglesia de Éfeso se vuelva a su primer amor. Dice la palabra: por tanto, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se fija que dice que Cristo tiene algo contra esta iglesia? Tiene algo. ¿Y qué era eso? Algo que tenía Cristo es que había abandonado, había dejado su primer amor. Esta palabra que dice tengo contra ti, o la palabra contra, quiere decir que Cristo está en frecuente oposición a algo. En este caso, Cristo estaba en frecuente oposición a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo no admitía, que Cristo no aceptaba la actitud con lo que esta iglesia se movía. Estaba en una oposición Cristo. Estoy en contra de ti. La pregunta es, nosotros en nuestra vida cristiana podemos encontrar algo donde Cristo nos diga, ¿sabes qué? Pero tengo contra ti, estoy en oposición, no acepto el servicio que me estás dando de esta forma. No lo acepto. Me opongo a esto. ¿Podrá Cristo encontrar a alguien personalmente que le diga esto en esta mañana? ¿Podrá encontrar a una familia que le diga a Cristo, estoy en oposición a ti? ¿Podrá encontrar iglesias ahora que se les diga esto? Tal vez, hermanos, puede suceder esto en nuestras propias vidas, sin darnos cuenta que Cristo se opone a algo. Ahora, ¿a qué se opone Cristo? Se opone a que esta iglesia había abandonado su primer amor, había dejado. Otras versiones de la Biblia lo dicen así. Supongamos la Biblia Jerusalén 2001 lo lee o lo recita de esta manera: pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Has perdido tu amor de antes. Y otra versión de la Biblia que ustedes conocen, que se llama Dios habla hoy, lo lee de esta forma: ya no tienes el mismo amor que al principio. Y la Biblia en lenguaje sencillo lo traduce así: ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Y se entiende más claramente, ¿no? Ya no me amas tanto como me amabas que cuando te hiciste cristiano. Esa es la reprensión, hermanos, a la iglesia de Éfeso. Ya no amaban a Cristo como antes. La palabra has dejado denota, escúcheme bien, porque es importante lo que dice la Biblia en las palabras. Denota y dice de esta forma en el original: una acción intencionada, voluntaria, no accidental. Permitir, consentir. Quiere decir esto, hermanos, que ellos habían dejado el primer amor hacia Cristo, o ya no lo amaban como antes, pero ellos consintieron, permitieron voluntariamente que su amor hacia Cristo disminuyera o se apagara. No fue que me descuidé, no fue que fue algo accidental, no fue así, sino que voluntariamente la iglesia abandona el amor hacia Cristo. Esto nos enseña a nosotros que tenemos que tener cuidado, porque quizás si nosotros no amamos a Cristo como al principio, cuando nos hicimos cristianos, es porque nosotros estamos permitiendo
Tenemos una acción bien intencionada hacia eso. Entonces, el amor se había perdido de ellos. ¿Por qué el amor a veces se pierde hacia Cristo? ¿Sabe qué? Porque usted y yo permitimos que ese amor se apague. Por eso, no hay otra cosa. Yo permito que el amor hacia Cristo se apague. ¿Y qué es lo que ocasiona que el amor hacia Cristo ya no sea igual en la vida de un creyente después de varios tiempos? ¿Qué es lo que ocasiona eso? Que el amor ya no sea igual en la vida de los creyentes después de 4 años, de 5 años, de 10 años, de 20 años, de 25 años, lo que usted quiera, que ya no sea el mismo. Habrá causas que contribuyan a que este amor se desvanezca. Quiero decirle que sí hay causas por las cuales el amor deja de fluir hacia Dios. Y quiero decirle algo. La primera causa que yo puedo encontrar en la Escritura, por lo cual las personas a veces ya no aman tanto a Cristo, se puede decir que es el pecado. Cuando nosotros permitimos que el pecado esté fluyendo y fluyendo en nuestras vidas, y que nosotros lo hacemos un hábito, lo hacemos una práctica, el pecado puede tener el poder de que nosotros nos apartemos del amor hacia Dios. Eso. Ahora sí podría decir yo, el pecado aparta hacia el amor hacia Dios, o el amor a Dios lo puede apartar a usted del pecado. Una de las dos cosas puede suceder aquí: o me aparta el pecado, o el amor que le tengo a Dios me aparta del pecado. Entonces, creyentes que todo el tiempo están permitiendo, creyentes que no se santifican, que no se consagran a Dios, obviamente su amor hacia Cristo va a disminuir por el poder que tiene el pecado. Ahora, no solamente es el pecado, sino que también podemos ver nosotros en la Escritura que las cosas del mundo, óigame bien, las cosas del mundo pueden apartar al creyente del amor hacia Dios. ¿Sí puede suceder eso? ¿Acaso no es la función del mundo estarnos atrayendo para estarnos apartando cada vez más de Dios y pisar más los terrenos mundanos que los terrenos del cielo? Eso es. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15? Y quiero citar estos textos para que entendamos claramente qué es lo que nos aparta. Dice la palabra: no améis el mundo. Aquí dice: no améis al mundo. Entonces, cuando un creyente tiene amor hacia el mundo y amor hacia Dios, no se puede, ¿o sí? Cristo dijo que no se puede amar y que no se puede servir a dos amos al mismo tiempo. No se puede. Entonces, dice aquí: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el punto es que los deseos del mundo o las cosas del mundo pueden estar apartando a una persona del amor hacia Dios. ¿Qué más puede ser? Lo que puede ser que aparte su amor hacia Dios también es que usted, o más bien el tener una relación íntima con Cristo, o vamos a decirlo, no tener una relación íntima con Cristo, sino más bien basar nuestra relación con Cristo de una forma superficial. Cuando una persona, un creyente, basa su relación con Cristo de una manera superficial, el amor que Cristo demanda de la iglesia, del creyente, no va a fluir, no se va a manifestar. Hermanos, se debe tener cuidado en esto. Las relaciones superficiales no le gustan a Cristo Jesús. ¿Qué puede ser algo superficial? Puede ser algo que a la persona no le gusta ni siquiera leer la Biblia. No le gusta estudiar la palabra. Soy creyente, pero no me gusta ni siquiera orar a Dios. Soy creyente, pero no me gusta ni siquiera alabar a Dios tampoco. Soy creyente, pero no me gusta ni siquiera, o batallo mucho para decidir, ¿vengo a la iglesia o no vengo a la iglesia? Esas son relaciones superficiales con Cristo Jesús. Un cristiano que no se compromete para nada, ni en la iglesia, en nada, que no es comprometido para nada. Esa es una relación superficial. Yo lo puedo ver en las personas que están en la iglesia tradicional, que nunca están allí casi, pero solamente están de vez en cuando, pero no tienen el corazón. No tienen el deseo, sino solamente para cumplir cierto requisito. Y muchos cristianos de muchas iglesias, esto es lo que hacen hoy en día también. Basar su relación con Cristo de una manera superficial y no basarla de una forma profunda, intensa y plena con Jesús. Estas cosas pues tienen que ver con esto. Si volvemos nosotros a Apocalipsis, al mismo capítulo 2 que estamos analizando, quiero decirles algo, que a Cristo le importa mucho los motivos por los cuales se le sigue y se le sirve a Él. A Cristo le importa mucho las intenciones del corazón, los motivos por los cuales nosotros le servimos a Él. Cristo le interesa, a ver, ¿por qué predicas? ¿Predicas porque quieres ser oído de los demás y porque te gusta estar al frente y quieres que los demás vean tu sabiduría, tu elocuencia, tu buen trabajo que haces cuando predicas? Ese es el motivo que dice Cristo. Estás reprobado ante eso. ¿Por qué enseño? ¿Por qué canto también? ¿Para que todos vean mi talento? ¿Para que todos vean mi buena voz que tengo? Para eso, algunos, ¿para qué sirven también? ¿Para qué sirven?
para buscar reconocimiento de las personas? ¿Por qué asistimos a la iglesia? ¿Por qué? ¿Solamente porque nos dicen que tenemos que estar? ¿Por qué, hermanos, se lee la Biblia? ¿Por qué se estudia la palabra de Dios? A Cristo le interesan los motivos por los cuales le servimos nosotros y hacemos las cosas y las actividades. Hay personas, me he topado, que leen la Biblia o la estudian solamente con el motivo principal de estar debatiendo con los demás, de estar peleando. Entonces, eso no es lo correcto. Cuando se viene a la Escritura, cuando se le sirve a Dios, tiene que estar motivado, ¿por qué? Por el amor hacia Él. Y les digo que cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón de motivarnos por el amor hacia Cristo, vamos a hacer siempre las cosas de una manera mejor. Existen motivos equivocados por los cuales se le sigue a Cristo. Dice en Filipenses, vamos a Filipenses. Había unas personas en Filipenses, capítulo 1, versículo 15 y 16. Filipenses capítulo 1, versículo 15, 16 y 17 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Es un motivo qué? Equivocado. No está motivado por el amor. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo, ¿por qué? Por contención, para estar peleando con los demás, pero no es por amor. No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces vamos a más adelante en esta misma carta, en Filipenses 2, versículo 3, dice la Escritura: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Allí están los motivos equivocados: por contienda y por vanagloria, para ser visto solamente de los demás, para quedar bien con el hermano pastor, por quedar bien con los demás hermanos, para que vean, pero no es por el amor hacia Dios, no es. Tiene que ser por el motivo principal, por amor hacia Cristo. Otras personas predican a Cristo por motivos equivocados, para enriquecerse, para tener dinero, para estafar a las ovejas, pero no es por el amor hacia Cristo. Muchas veces, porque si fuera por el amor hacia Cristo, se dejaba de hacer esto. Entonces, hermanos, la amonestación y la reflexión que debemos de tener nosotros es que debemos nosotros escudriñarnos, tenemos que analizar cuál es el motivo por lo cual yo vengo a ti, Señor, oh Jesús. ¿Cuál es? Volvamos a Apocalipsis. Bien, mi segundo punto es cómo volver al primer amor. Y creo que los principios de cómo solucionar esto nos los dice el mismo Cristo en este mismo pasaje. Ahora me doy cuenta los efesios se dieron cuenta ya que estaban equivocados,
Ahora, tal vez algunos de nosotros nos demos cuenta que estamos equivocados y la pregunta es, ¿cómo puedo volverme pues a ese primer amor si me encuentro yo culpable ante Dios hoy? Bueno, número 1 dice, aquí en el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 3 cosas miramos que Cristo dice para que nosotros volvamos a ese primer amor, o a sentir el amor intenso hacia Cristo como al principio. Número 1, recuerda. Número 2, arrepiéntete. Número 3, vuélvete a las primeras obras. Ahora, la palabra recordar, que Cristo le dice, significa que uno tiene que hacer memoria, que tiene que pensar, que tiene que llamar uno a su mente y hacer un repaso, un análisis, qué es lo que hace que yo no ame a Cristo como al principio. Hacer memoria. Ellos tenían que hacer esta memoria. Los efesios. Yo le quiero decir a usted, ¿qué es lo que hizo que usted dejara de amar a Cristo? Pues ya vimos varias cosas: el pecado, el mundo y una relación superficial. Pero vamos más allá. ¿Qué es lo que hizo que yo ya no amara a Cristo? Quizás puede ser cuando se le presentó a usted ese hombre o esa mujer que le robó tanto tiempo, que no le permitió que usted siguiera haciendo crecer el amor hacia Dios, que le estorbó en su desarrollo cristiano. Puede ser eso. Puede ser que muchos han abandonado su primer amor. Tienen que recordar que quizás que cuando le dieron más énfasis a las cosas materiales y al trabajo, me hizo que perdiera mi primer amor. Tiene que haber un recuerdo. ¿Qué es lo que hace, pues, las cosas que implementa el mundo? Supongamos, quizás para los que son creyentes jóvenes, pueden decir, quizás yo tengo que recordar cuando yo le di más énfasis a las redes sociales, al Facebook, que me consumió tanto mi tiempo, que cuando no me di cuenta ya estaba tan envuelto allí, que me hizo esto que yo disminuyera mi amor hacia Dios. Cristo dice, recuerden, hagamos memoria de eso. Llamar a nuestra mente, hermanos. Esto quiere decir que reflexionemos profundamente en esto. También nos dice que la persona tenía que recordar de dónde había caído, qué es lo que le sacó del curso, qué es lo que le hizo que se perdiera en el camino o se volviera ineficiente hacia Cristo. Es esto. ¿Y qué dice? Número 2. En este versículo dice, arrepiéntete. Yo me pregunto, ¿por qué Cristo le dice a esta iglesia que se arrepienta? Y a las 7 iglesias, nomás a 2 no les dice que se arrepientan, pero a 5 les dice que se arrepientan Cristo. Porque Él tuvo que decir, arrepiéntete. Y dice 2 veces en ese versículo, al final dice, arrepiéntete también. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué Cristo dice que las personas se deben de arrepentir? Porque
y está hablando a los creyentes, a los cristianos. La pregunta, tú muchas veces quizás le puedes hablar a las personas allá afuera: arrepiéntete de tus pecados, mira, Cristo te ama, mira, Cristo murió por ti en la cruz, arrepiéntanse, familia, arrepiéntete, amigo, arrepiéntete. Pero sin embargo, aquí Cristo le está diciendo a la iglesia y a los creyentes que han caído en este estado: arrepiéntanse también ustedes. Pero dice esto porque el hombre muchas veces escucha y le entra por esta oreja y le sale por acá y le vuelve a entrar por esta oreja y le vuelve a salir por acá, y así. Y la gente no se arrepiente. Y si alguien no se arrepiente es porque su corazón ya se ha endurecido tanto por el pecado que ya no puede, o se le hace difícil arrepentirse. Es tanto la maldad, es tanto el pecado que hay en ese corazón cargado por eso, que no se arrepiente de eso. Por eso Cristo le dice: te tienes que arrepentir. ¿Y qué significa la palabra arrepentirse? Ay, Señor, ahorita me da un dolor de conciencia aquí. Conciencia, me duele la conciencia. Eso se refiere, no se refiere a un dolor de conciencia, sino que se refiere prácticamente a lo que significa la palabra, es que uno sienta. Ahora sí, como dice la Escritura en Hechos, capítulo 2, 37, cuando escucharon a Pedro hablar acerca de Cristo, dice que esos hombres se compungieron de corazón, su corazón fue traspasado, se hizo un hoyo así con la predicación, sintieron dolor por eso. Eso es arrepentirse, sentir dolor, compungir nuestro corazón, cambiar de mente, pensar diferente, darle, ahora sí, ¿cómo le puedo decir? Cambiar de pensamiento, eso es arrepentirse. Cambiar de pensamiento. Es la palabra metanoia. Eso significa cambiar de pensamiento, compungirse de corazón. Eso es lo que le está diciendo Cristo a esta iglesia. Cambia de pensamiento. Vuelve a reconsiderar las cosas de antes. Vuelve a hacerlo así. Entonces una persona, un creyente, tiene que recordar qué es lo que me hizo caer. Me tengo que arrepentir de eso. Y número 3 dice aquí: vuelve a las primeras obras. ¿Pero qué? ¿No estaban trabajando la iglesia de Éfeso? ¿No hacían muchas cosas? Sí, pero Cristo quería que volvieran a la misma actitud, a sentir amor como al principio, y que sus obras estuvieran siendo impulsadas por el amor a las primeras cosas. Eso es lo que nosotros, o lo que le compete a la iglesia hacer. Ahora vemos aquí algo también. ¿Qué pasa si una iglesia, qué pasa si un creyente, si una familia no se arrepiente? Y recuerden, no es un arrepentimiento para salvación, es un arrepentimiento para volver a estar en plenitud con Dios. Es para eso. Porque ustedes, muchos de aquí, ya se han arrepentido para salvación. Pero es un arrepentimiento para volver a poner la relación plena con Cristo Jesús. Aquí dice claramente el versículo 5. Y encontramos una advertencia de él sobre la iglesia, sobre esta iglesia, si no se arrepiente. Dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué está diciendo Cristo a esta iglesia? Prácticamente dice que ya vimos que el candelero era la vitalidad, era la luz de la iglesia. Bueno, lo que Cristo está diciendo, que si no se arrepentía esta iglesia, iba a quitar su utilidad, iba a dejar de ser una iglesia eficaz,
o su eficacia, o iba a interrumpir Cristo a esa iglesia, la luz de esa iglesia. En otras palabras, está diciendo Cristo que si esta iglesia no se arrepentía, ellos iban a dejar de existir como iglesia local. Como iglesia local. Iban a dejar de existir. Iba a desaparecer esa congregación. Hermanos, qué triste sería y lamentable, y es que muchas iglesias desaparecen por esta situación. Pierden su candelero, pierden su luz, pierden su vitalidad, pierden su eficacia, pierden su poder esa iglesia. Esa es la advertencia de Cristo. ¿Puede una iglesia local dejar de existir? Sí, aquí dice la palabra de Dios. ¿Puede una iglesia local perder su luz? Que la iglesia ya no brilla para nada, que la iglesia ya no, ahora sí, ya no alumbra en el lugar donde se encuentre. ¿Puede eso? Por supuesto que sí puede. Esto lo estamos diciendo a nivel iglesia. Pero ahora yo hago otra pregunta. ¿Puede un creyente individualmente, si no se arrepiente, que Dios quite su utilidad? Que ese creyente pierda su luz, que ese creyente pierda su testimonio, que ese creyente no impacte a nadie, que ese creyente no, ahora sí, pues no alumbre a nadie, ni siquiera a los de su casa, ni siquiera a su cuñada, a su hermano, a sus primos, etcétera, etcétera. ¿Puede un creyente caer en ese estado? Sí puede. Y entonces cuando la gente dice, tú no tienes nada de luz, porque tu luz no alumbra en este lugar. Por eso la importancia de arrepentirse cuando las cosas no se hacen con los motivos correctos, y especialmente cuando estamos hablando que debemos ser impulsados nosotros por el amor hacia Dios en lo que hacemos. Ahora, hermanos, esa es la forma en que nosotros podemos entender este mensaje. Y vamos a pasar al versículo 6, porque el punto número 3 lo voy a decir más adelante, pero quiero hablar acerca del versículo 6 porque pues Cristo ya había hablado acerca de los falsos apóstoles que se decían que eran, pero no lo eran cuando fueron escudriñados, aprobados. Dice el versículo 6: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué dice? Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Esto me llamó la atención, porque no dice la escritura, pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas. Es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Porque una cosa es aborrecer a una persona y una cosa es aborrecer sus acciones y sus pecados. Entonces a veces me encuentro personas que piensan que nosotros los creyentes aborrecemos a los borrachos, que los odiamos, que odiamos a los marihuanos, que odiamos a los homosexuales, a las lesbianas, que odiamos a todo el mundo que no está de acuerdo con nosotros. Pero la verdad que nosotros los creyentes no odiamos a las personas como tal, personas. No los odiamos. A nosotros se nos manda amar a la persona. Pero sin embargo, la diferencia está que nosotros no aceptamos o no estamos de acuerdo con los pecados de las personas. Eso es lo que aborrecemos. Eso es lo que aborrecemos.
Las personas como tales merecen dignidad, merecen respeto, pero las acciones no. ¿Qué hacen? Hoy en día está muy de moda eso de los matrimonios gays. Y cuando un cristiano dice que no está de acuerdo, piensan ellos que los odiamos y que los perseguimos. Pero realmente no los odiamos ni los perseguimos. Al contrario, nosotros amamos a las personas porque Dios nos manda que las amemos. Pero sin embargo, nunca vamos a estar de acuerdo con eso que ellos hacen. Oye, es que tú siempre me odias. No te odio, solamente te estoy diciendo que no está correcto lo que tú haces, pero no es por odio. Entonces le dice Cristo: aborreces de las obras de los nicolaitas. Me puse a investigar un poco acerca de los nicolaitas y descubrí algo, pero también me gustó el comentario que dice esta Biblia de estudio. Dice lo siguiente, dice, ¿quién eran los nicolaitas? Se trataba de una herejía similar a la enseñanza de Balán. Nicolaita significa el que conquista al pueblo. Ireneo escribió que su fundador fue el mismo Nicolás, que se eligió como diácono en Hechos capítulo 6, pero que él siempre fue un creyente falso que después se volvió apóstata. Gracias a las credenciales que poseía, se las arregló muy bien para desviar a la iglesia de su doctrina, y como Balán condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas. Los nicolaitas participaban en diversas inmoralidades y asaltaban a la iglesia con tentaciones sensuales. Clemente de Alejandría dice: se abandonaron al placer como chivos, dedicados por completo a sus propias indulgencias. Su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con el libertinaje pecaminoso. Esto es lo que hacían los nicolaitas. En otras palabras, era un grupo que decía que no importaba que si los creyentes comían sacrificado a los ídolos. Decían, lo más importante es lo del alma, no lo del cuerpo. Eso no contamina el cuerpo. También decían ellos que podían participar en actos inmorales. En ese tiempo se daban muchos actos inmorales en dedicación a los dioses paganos. Había muchas cosas malas. Entonces ellos decían, no importa esto, no importa lo que dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 15, donde está el concilio, dicen, le ha parecido al Espíritu Santo que se abstengan de ahogado, de sacrificado a los ídolos, de adulterio, de fornicación, etcétera. Ellos decían, no importa eso pues ahora sí, no tiene nada que ver con el cuerpo, así que hagamos las cosas. No tocan el alma, no tocan en el alma, no tiene nada que ver con el cuerpo, decía. ¿Y qué hacían? Invitaban a los demás a que cayeran en un libertinaje y los llevaban a pecar, a muchos de ellos. Eso hacían los nicolaitas. En otras palabras, eran personas libertinas que, como dice aquí este comentario, reemplazaban la libertad cristiana con el libertinaje pecaminoso. Eran personas que decían, ya estábamos bajo la gracia, no importa si haces lo que haces, no importa eso, lo importante es que ya estás bajo la gracia. Y pervertían la doctrina de la gracia. Como muchas personas piensan hoy, yo estoy bajo la gracia y entonces yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello, y después ya vengo y me arrepiento ante Cristo y acabo, como estoy bajo la gracia, Él me va a perdonar. Ese pensamiento, hermanos, no es correcto y Dios no lo acepta. Esto, los nicolaitas, algunos piensan que ahí es donde surge la jerarquía dentro de las iglesias o de la iglesia. En este caso, donde hubo obispos, hubo cardenales, hubo esto y hubo una cabeza principal sobre la iglesia. Piensan algunos.
Pero realmente los nicolaitas llegaron a existir hasta el tercer siglo, con estas mismas creencias, con estas mismas prácticas. Pero lo que dice el Señor Jesucristo a la iglesia es que aborrece, que no tolera esas prácticas sobre los libertinos. Y pasamos al punto número 3, para terminar. Y encontramos aquí la promesa a la iglesia de Éfeso si se vuelve a su primer amor. Hay una promesa de Cristo hacia la iglesia si se vuelve a su primer amor. Dice el versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero decirles algo. Algunas personas piensan que el mensaje de estas iglesias representan las etapas de la iglesia a través de toda la historia, desde el primer siglo hasta el siglo XXI, o hasta que Cristo venga. Algunos piensan así. Pero más bien, yo estoy de acuerdo con los otros comentaristas, estudiosos, que dicen que la iglesia, este mensaje a las 7 iglesias es una representación de cada tipo de iglesia para todas las generaciones subsiguientes o siguientes. Entonces quiere decir esto que en este tiempo podemos tener iglesias como las de Éfeso. Podemos tener iglesias como las de Laodicea, tibias. Puede haber iglesias como la de Sardis, muerta. Puede haber iglesia como la de Filadelfia, amorosa. Puede haber iglesia como la que dice aquí, la de Pérgamo, Tiatira. Puede haber ese tipo de iglesias hoy en día. Entonces nosotros, esta congregación se debe poner a analizar qué es lo que puede aplicar a nosotros, con cuál iglesia nos identificamos nosotros en este tiempo actual, con qué tipo de iglesia. Entonces dice la Escritura, el Espíritu, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué le dice el Espíritu? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, ¿cuál es la promesa que encontramos aquí? Número 1, al vencedor le habla, le da la promesa al vencedor. Número 2, le dará a comer del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. Entonces, hermanos, Cristo llama al arrepentimiento, pero nos dice que nosotros debemos de vencer. Debemos de vencer. Esta palabra vencer tiene un término o tiene un significado militar, como alguien que va a la guerra, a la batalla, y sale triunfador después de haber luchado. Es un vencedor, él. Entonces Cristo nos dice que el que venza se le dará a comer del árbol de la vida. Pero ¿quién es el que puede vencer? ¿Pero vencer sobre qué? Sobre esto particularmente que dice Cristo, de que se vuelva nuevamente a su primer amor, se arrepienta y vuelva a amar a Cristo de la misma forma que al principio. A eso lo está invitando a vencer. ¿Quiénes son los que vencen? ¿Quiénes son? ¿Quién es un vencedor en la iglesia? ¿Quién es un vencedor en la iglesia de Éfeso? Pareciera que aquí ya no le habla de una manera colectiva a la iglesia, sino que le habla de una manera singular, personal. Al que venciere ya se dirige particularmente a cada individuo de la iglesia. Pero ¿quién es ese vencedor? ¿Quiénes son? Bueno, si nosotros vamos
a la primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí está hablando prácticamente acerca del mundo, pero a lo que quiero extraer la idea es que el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Entonces, si usted es hijo de Dios y ha nacido de nuevo, usted tiene que vencer su pecado, ahora sí vamos a decirle, la falta de fervor y de pasión por Cristo Jesús. En el cielo no todos van a recibir las promesas o los privilegios en el cielo. No todos van a recibir. Hay promesas, hay privilegios, hay posiciones en el cielo que solamente va a ser para quien, en este caso particular, para los que venzan. Y en todas las cartas dice Cristo: al que venciere, al que tenga la victoria, a este. Entonces un hijo de Dios vence. Un hijo de Dios no va a estar todo el tiempo ahí redotado ni con la misma actitud, sino que se levanta y vence. Dice también Romanos capítulo 12, versículo 21. Rápidamente vamos a ver capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, un hijo de Dios tiene que levantarse y sobreponerse a esto. Si somos vencedores, entonces se nos dará a comer del árbol de la vida. No me malentienda, por favor. No estoy diciendo que nuestra salvación depende de nuestro esfuerzo, de lo que nosotros hagamos. No está hablando respecto a esto. Está hablando acerca de esta promesa. El árbol de la vida se menciona 2 veces en la Biblia. ¿Dónde será la primera vez que se menciona el árbol de la vida? ¿Dónde? Todos se lo saben. A ver, ¿y dónde es la segunda vez donde se menciona el árbol de la vida? A ver, ¿dónde, Manuel? En Revelación, por supuesto, Manuel. Allí se menciona el árbol de la vida, en Génesis 2:9 y en Apocalipsis 22:2. Ahí se menciona. Entonces, hermanos, los vencedores van a comer de ese fruto en el paraíso de Dios. También promete que el vencedor estará, por supuesto, en el paraíso de Dios. Allí va a estar ya. ¿Qué es el paraíso de Dios? Es el cielo mismo. Porque el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 12, o en la primera, dice que conozco un hombre que fue arrebatado al paraíso. ¿Y dónde se encontrará el paraíso? Del cielo. Así dice. Entonces, ahí es donde usted va a poder comer y disfrutar del árbol de la vida. Y termino, hermanos, con esto. Después de lo que hemos visto y hemos analizado en el mensaje a esta iglesia, ¿qué es lo que va a hacer usted para mantener la pasión y el fervor hacia Cristo Jesús? Cristo desea y quiere, como decía el apóstol Pablo, esta clase de amor. Termino con esta cita.
Efesios capítulo 6, versículo 24. Esto es lo que quiere Dios de usted y de mí, y lo que quiere Dios de esta iglesia. La gracia sea con todos los que aman. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con amor inalterable. Amén. Y esa palabra, amor inalterable, es acerca de que ese amor siempre existirá, que tiene una continua existencia siempre. Entonces, hermano, que la gracia sea con usted. Si usted ama a Cristo con un amor inalterable, así como este hombre que le conté al principio de la predicación, que pasó tanto tiempo y que no encontró a su esposa, pero sin embargo su amor no había cambiado, sino que seguía siendo el mismo, sin importar las circunstancias y el tiempo que estuvo atravesando. Ese es el tipo de amor que Dios quiere que nosotros le tengamos hacia Él. Oremos.